Una de las partes más importantes de las matemáticas es la trigonometría, que tiene por misión relacionar los lados y los ángulos de las figuras geométricas, pero más concretamente del triángulo. Surgen como consecuencia 6 razones trigonométricas, que son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de un ángulo. Para ello vamos a considerar nosotros un triángulo rectángulo y vamos a definir de una forma axiomática esas razones trigonométricas. Consideremos el triángulo rectángulo ABC. Esta es la hipotenusa, este es el lado B y este es el lado C. Y vamos a tomar un ángulo cualquiera, por ejemplo, el ángulo B. Vamos a definir sobre él las 6 razones trigonométricas. El seno de un ángulo, el seno del ángulo B, se define como la relación existente entre el cateto opuesto B partido por la hipotenusa A. El coseno de un ángulo B es la relación existente entre el cateto adyacente C y la hipotenusa A. La tangente del ángulo B se define como la relación existente entre el cateto opuesto B entre el cateto adyacente C. La cotangente del ángulo B se define como la relación existente entre el cateto adyacente C y el cateto opuesto B. La secante del ángulo B se define como la relación existente entre la hipotenusa A y el cateto adyacente C. Y la cosecante del ángulo B es la relación existente entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Esa es la definición de las 6 razones trigonométricas. Pero para simplificar toda la trigonometría hay una idea feliz, que es utilizar el círculo trigonométrico. ¿Y qué es eso? Pues es un círculo que por convenio universal se ha adoptado el valor del radio y la unidad, porque simplifica todo el proceso de todas las fórmulas que pueden surgir en la trigonometría. Entonces, todas las fórmulas que se demuestren en el círculo trigonométrico, fuera de él, en cualquier triángulo o rectángulo, se cumplen exactamente igual. Para ello vamos a dibujar un círculo trigonométrico que consiste en lo siguiente. El círculo trigonométrico va a estar dividido en 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto. Se considera por valor universal radio unidad. Entonces, esto es 0 grados. Esto es 90 grados, esto es 180 grados, hasta aquí 270 grados y culminando 360 grados. Entonces vamos a coger un ángulo cualquiera en cualquier cuadrante. Vamos a considerar el triángulo rectángulo que tenemos aquí. Entonces este va a ser el ángulo alfa. Vamos a poner letras, esto puede ser O, esto puede ser A y esto puede ser B. Entonces, el seno del ángulo alfa es la relación existente entre el cateto opuesto AB partido por la hipotenusa OB. Entonces, como por definición universal el radio del círculo trigonométrico vale la unidad, entonces nos queda el segmento AB partido por el segmento OB, que es la hipotenusa, que vale 1, pues nos queda que AB, justamente la vertical, este trocito es el seno del ángulo alfa. Bien, por analogía, vamos a considerar ahora la definición de coseno de alfa. ¿A qué se llama coseno de un ángulo? Pues a la relación existente entre el cateto adyacente, contiguo o inmediato al ángulo. Inmediato quiere decir que está pegando al ángulo. Entonces, es la relación existente entre OA partido por la hipotenusa, que es la unidad. Entonces, OA, este trocito, desde aquí hasta aquí, es el coseno del ángulo alfa. Por analogía, se podría demostrar que esta línea vertical, recordad que la tangente es la recta que toca la circunferencia en un punto. Pues entonces, si trazamos la tangente aquí en el punto O y hacemos esto, resulta que
esta gráfica, esto representa la tangente del ángulo. Si nosotros hacemos esto, este trozo, este segmento, es la cotangente del ángulo. Este otro es la secante y este otro es la cosecante. Pero realmente a nosotros lo que nos interesa es saber la relación que existe entre el seno y el coseno. Y a partir de él surgen todas las demás. Observar que son 6 razones trigonométricas, pero son inversas 2 a 2. Por ejemplo, observar el seno de un ángulo, cateto opuesto entre la hipotenusa. Y la cosecante en la hipotenusa partido por el cateto opuesto. Entonces, estas es una inversa de la otra. El coseno es C partido por A y la secante es A partido por C. Entonces, secante y coseno son inversas una de la otra. Conocida una, la otra queda determinada. Y la tangente B partido por C, C partido por B, son inversas una de la otra. Bien, pues entonces nos interesa quedar bien claro que el seno de un ángulo es la vertical y el coseno de un ángulo es la horizontal. Entonces vamos a ver cómo varían las razones trigonométricas en el círculo trigonométrico. Para ello vamos a dibujar el círculo trigonométrico dividido en sus 4 cuadrantes. Y vamos a poner aquí, los ángulos son 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Bien, vamos a ver. Esto es el círculo trigonométrico, dividido en 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. La línea horizontal representa siempre el coseno de un ángulo y la línea vertical el seno. Vale, entonces tenemos aquí un triángulo cualquiera, el ángulo alfa. Este trocito es el seno de alfa, la vertical, y este es el coseno de alfa. Entonces, el círculo es un sistema de coordenadas ortogonales que se considera de valor el radio de la unidad. Entonces, este es el origen, esto simboliza el eje de las X y este el eje de ordenadas. Eje de las X positivo, eje de las X negativo, eje de ordenadas positivo, eje de ordenadas negativo. Entonces, vamos a ver la variación de las razones en el círculo trigonométrico. Vamos a poner aquí el seno, el coseno, la tangente y la cotangente. La secante y la cosecante se podría poner, pero secante, le corresponden 3 golpes de sílaba. Coseno, la secante y el coseno son inversas. Y luego, el seno tiene su inversa. El seno de un ángulo, alfa, es la inversa de la cosecante. O sea, seno y cosecante se relacionan y coseno y secante también se relacionan. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, si el ángulo es este, el seno es este y el coseno es este. Entonces, esto vale más 1, este más 1, este menos 1 y este menos 1. El radio ya orientado. Entonces, si el ángulo es ahora este, el seno, observar que va disminuyendo. El seno era este, el seno de este ángulo, naturalmente. Este es el seno de este ángulo, este es el seno de este ángulo. Y si el ángulo va disminuyendo, observaréis cómo va disminuyendo el seno. Es esto, 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 esto. Y al llegar al origen de coordenadas, al 0 grado, porque esto es 0 grado, esto es 90 grados, esto es 180 grados, como hemos puesto allí, 270 grados y 360 grados. Porque para dominar la trigonometría hay que tener clarísimo las razones trigonométricas, su definición y su representación. Entonces, al aumentar el ángulo, si el ángulo va aumentando, el seno va aumentando. Si el ángulo es este, el seno es este. Pero es que, según aumenta el ángulo, el seno aumenta de 0 a 90 grados. Pero sin embargo el coseno disminuye. El coseno, por ejemplo, si coge este ángulo pequeñito, este ángulo, el seno es este y el coseno es este. Si cogemos este ángulo, este es el seno y este es el coseno. Si cogemos este es el seno y este es el coseno. Observaréis que el seno va aumentando y el coseno, que era esto, desde aquí hasta aquí, esto, el coseno va disminuyendo, hasta que al llegar a 90 grados, si el ángulo es este, el seno es este y el coseno es este. Entonces, en 90 grados, el seno de 90
El seno de 0 en primer lugar vale 0, porque aquí solamente hay coseno. Sin embargo, el coseno de 0 grados vale la unidad. Ahora, 90 grados. El seno vale 1 y el coseno es un punto 0. Vamos a darnos un garbeo, un paseillo por el círculo trigonométrico. Vamos al segundo cuadrante. Tenemos un ángulo aquí. Entonces, el seno es la vertical siempre. El seno es este y el coseno es este. Aumenta el ángulo. El ángulo ahora es este. El seno es este y el coseno es este. Observad que el seno ha disminuido, mientras que el coseno ha aumentado en valor absoluto. Si cogemos otro ángulo más próximo al 180 grados, el seno es este y el coseno es este. Y cuando el ángulo vale 180 grados, el seno era esto, es esto, es esto, es esto, es un punto. El seno de 180 es 0. Y el coseno, como coincide, el coseno era esto, es esto, es esto, todo esto es 1, pero negativo. Entonces, el coseno de 180 es menos 1. Sigamos. Esta pregunta es fundamental. Entonces, esta maraña, esto hay que comprenderlo. Vamos a ver. Tenemos un ángulo comprendido en el tercer cuadrante. El ángulo es este. Entonces, la vertical, esta es el seno. Y la horizontal es el coseno. Entonces, si el ángulo aumenta, el ángulo ahora ya es esto. Observad, mira. El seno era esto, ahora el seno ha aumentado. El coseno era esto y ahora el coseno es esto. Ha disminuido, o sea, va en razón inversa. Cuando aumenta uno, disminuye el otro. Entonces, en 270 grados, el seno era esto, es esto, es esto. El seno coincide con el radio, que vale 1, pero negativo, porque esto es positivo y este eje es negativo. Y el coseno es 0. Y ahora pasemos al cuarto cuadrante, un ángulo aquí. El ángulo es este, el seno es este y el coseno es este. Aumenta el ángulo, el ángulo ahora ya es todo este. El seno, observar que pasa de aquí a aquí, el seno disminuye, y el coseno era esto y ahora es esto. Entonces, cuando llegamos a 360 grados, pues el seno es 0 y el coseno vale la unidad. Naturalmente, debe coincidir el origen con el final. La tangente y cotangente no tenéis nada más que saber la definición. La tangente es la relación existente entre el seno y el coseno. Vale, entonces, la tangente de 0 grados es seno de 0 partido por el coseno de 0. Por el coseno de 0. Entonces, 0 partido por 1, 0. La tangente de 0 es 0. La tangente de 90. Seno de 90, que es 1, coseno de 90, que es 0. 1 partido por 0 es infinito. 0 partido por menos 1 es 0. 0, pero cuidado, será 0 por la izquierda. Ya hablaremos cuando estudiemos las funciones, que no es lo mismo 0 por la derecha que 0 por la izquierda. Vale. Entonces podremos poner aquí un signo menos. No lo ponemos de momento. La tangente de 270 será seno entre el coseno. Menos 1 partido por 0 es menos infinito. Y la tangente de 360, 0 partido por 1, 0. Observar que el principio y el final tiene que coincidir. Y culminamos esto ya. La cotangente de 0 es la cotangente, la inversa de la tangente. O coseno partido por seno. 1 partido por 0, infinito. 0 partido por 1, 0. Menos 1 partido por 0, menos infinito. 0 partido por menos 1 es 0. Y 1 partido por 0, infinito. Bien, aquí tenemos las razones trigonométricas, su representación gráfica y el valor que toma cada una de ellas. Se puede poner tranquilamente que el seno de alfa de un ángulo es la inversa de la cosecante de alfa. El coseno de alfa es la inversa de la secante de alfa. Y la tangente de alfa es la inversa de la cotangente de alfa. Entonces, aquí tenemos una primera fase de comprensión del círculo trigonométrico, porque ahora mismo, en los pasos consecutivos, las relaciones complementarias, suplementarias, ángulos opuestos, etcétera, estará apoyado en la comprensión del círculo trigonométrico. En resumidas cuentas, la vertical es el seno y la horizontal es el coseno. Entonces, en el primer cuadrante, los dos son positivos. Esto es positivo y positivo. En el segundo cuadrante,
Esto es positivo y esto es negativo. En el tercer cuadrante, el seno es negativo y el coseno es negativo. Y en el cuarto cuadrante, el seno, este es negativo porque es paralelo a este eje negativo y el coseno es positivo. Y con esto hemos culminado la comprensión del círculo trigonométrico, porque a continuación lo vamos a explicar en razones trigonométricas de ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos opuestos.